Sí puedo, ya, porque yo prefiero hablar de pie, me siento más libre. Ya, sí, bueno, yo quisiera, no sé, desdoblarme, porque como en el camino de la vida he tenido varios roles, a mí me dijeron que tengo 15 minutos, espero poder hacerlo en los 10 o que me cedan hasta los 15, y cuando llegue a los 15 que me digan ya. Entonces, claro, comenzar diciendo que esta campesina ecuatoriana, nacida en la provincia de Chimborazo, antes Cantón Guano, hoy Cantón Penipe, parroquia rural de Matus, y que residimos con mi familia desde el año 87, es decir, la mitad de nuestra vida casi, en la provincia de Pastaza, en la parroquia rural de Fátima. Entonces, ahí estamos construyendo ciudadanía de abajo hacia arriba. Para mí es motivo de especial alegría estar acá en esta primera convención que se ha llevado a cabo, homenajeando a una mujer de un gran corazón, pero también de un gran talento, capaz de tomar una tremenda decisión, y creo que ella no nos dejó solo un derecho. Matilde Hidalgo nos dejó al menos 2 derechos. El uno, haber exigido el que pueda ser parte del bachillerato en el Bernardo Abad, aquí mismo en Loja. Entonces, con eso ella nos abrió la oportunidad a las mujeres ecuatorianas para no solo acabar la escuela primaria, que yo no acabé la escuela primaria, por cierto, yo solo tenía 4º grado de escuela, pero Matilde nos dejó esa ruta para que nosotras podamos en el camino de la vida también ir decidiendo. Entonces, cuando ella dijo, si no rindo, me retiro, pero pido que me reciban en el colegio, apoyada por su madre y su familia. Eso no hay que olvidarlo, porque acuérdense que antes las mujeres no teníamos derecho a educarnos, ni siquiera las esposas de los que estaban en el alto poder, ¿no? Era muy privilegiado para ellos. Y el otro derecho que nos ha dejado Matilde, ahí sí, lo que estamos celebrando hoy, es justamente el ejercer el derecho al sufragio, o es decir, a dejar mi voto en la urna. En esa urna yo dejo mi voto y mi confianza, mi poder y mi confianza. Pero ella hizo posible, y ella no se dio por vencida y dijo, tengo derecho a registrarme, y si no, díganme dónde me impide. Y luego lo legitimó más adelante ya para todas nosotras. Aún así, todavía hay mujeres como mi madre que por ser analfabeta no ejerce el derecho al voto. Eso nos llama a pensar que todas estamos llamadas a seguir caminando, trabajando, siguiendo la posta de Matilde Hidalgo. Todas, todas, las más grandes y las más jóvenes, todas. ¿Qué ha hecho Matilde además por nosotras y qué nos ha permitido abrir otros caminos también, como lo han hecho también otras lideresas potentes como Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango, ¿no? Hay que reconocer su liderazgo. Así que yo les pido que digamos un viva Matilde Hidalgo. ¡Viva Matilde Hidalgo! ¡Viva! ¡Que viva Tránsito Amaguaña! ¡Viva! ¡Que viva Dolores Cacuango! ¡Viva! ¡Que viva cada una de las mujeres aquí presentes! ¡Viva! Honramos a Matilde en su casa, en su tierra, en su cuna, la provincia del sur, la provincia de Loja, la ciudad de Loja, cuna de Matilde Hidalgo, la centinela del sur. Ejemplo para el país, por la cultura, también por su talento, su profesionalismo. Y quisiera que me permita, Verónica, saludar también a la señora alcaldesa de Loja, que fue un momento dado, así que yo pido para ella que le demos un fuerte aplauso. Gracias, Patricia, por estar acá. La conocí ayer, no la conocía antes, pero la vida es generosa y permite conocernos. Entonces, la participación política de las mujeres, gracias al legado de la Matilde, que debe estar feliz y dichosa viéndonos acá, y aunque ayer decían, ¿por qué no se unen las mujeres? ¿Por qué unas por acá y otras por allá? Antes, qué bueno que unas por un lado y otras estemos haciendo algo. Lo ideal sería juntarnos todas, pero si no lo podemos hacer, por lo menos algo estamos haciendo
para no ignorar una fecha tan solemne como la de los 100 años del voto de Matilde, que ha sido antorcha y guía para muchos países en América Latina, porque ha sido ejemplo de esa decisión, ¿no? Pero nosotras, ¿qué hemos ido haciendo en el camino? Esta humilde ciudadana que no pudo acabar la primaria en la infancia, tuvo que terminar la escuela primaria pasado los 20 años, ¿no? Y luego escaparme de mi casa para que no me impongan lo que yo no quería, con el propósito de dignificar a la familia. Y si yo no hubiera tomado esa decisión, yo no estaría hoy aquí con ustedes, ¿no? Yo creo que cuando Dios nos da la vida, también nos da ese poder de decisión y nos da la libertad de decisión. Y eso tenemos que ejercer. Pasado el tiempo, cuando llego a ser electa presidenta de la Junta Parroquial en la antigua modalidad en el año 88, empiezo a ver que había mucha desigualdad y que las mujeres en la Amazonía estaban en grandísima desventaja, mucho más allá de lo que pasa en otras provincias del país. Se funda la MUV, de la que ha mencionado Berito, pero con la MUV se hace el primer encuentro de mujeres de Pastaza en febrero del 94 en la Escuela Pío Jaramillo Alvarado, un nombre de una persona de esta provincia, vean ustedes. Por 3 días, y ahí se acuerda varias cosas, como lo uno, generar un movimiento, una actividad por el 8 de marzo, que hasta ahí no lo hacían públicamente, sino entre paredes en la provincia de Pastaza. El 8 de marzo de ese mismo año, prácticamente un mes después, se hizo una marcha por la ciudad de Puyo y cerramos con una mesa redonda donde actuaron varias mujeres que eran potentes en ese momento, pero que no habían sido visibilizadas. Pero eso nos llevó también con la MUV a que, ya siendo parte de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, que fui electa en el año 96, en la antigua Flaxo, en el primer Congreso de Mujeres Ecuatorianas, se acordarán, y aquí están algunas de nuestras compañeras de ese entonces, fui electa con la más alta votación en representación de la Amazonía ecuatoriana y de la ruralidad. Pero esto, juntar el poder organizativo, ¿a qué quiero llegar? Que solas no llegamos a ningún lado. Organizadas sí podemos avanzar, aunque sea a veces con dificultades, pero sí podemos avanzar y hay que tener la capacidad y la madurez de ceder y no querer solamente. Tenemos que ser como el elástico, que hay que a veces ceder, ¿no? Y no pretender que solo yo tengo la razón. Entonces, eso ha hecho posible precisamente el que podamos avanzar, y en el año 96-97 con UNIFEM, nuevo en el Ecuador, gracias a Mónica Muñoz, que era la representante en el Ecuador, hizo posible gestionar con la ayuda de Sonia Palán. Hermana, te saludo al otro lado de la vida. Ustedes saben, las de la Coordinadora Política, Sonia Palán está ausente, pero sigue presente como sigue presente Matilde, porque en la acción de cada una de nosotras, las que nos han antecedido, tiene que estar viva y presente. Esas tienen que estar presentes en nuestro accionar, en nuestro positivismo, en nuestro compromiso, en nuestra acción, en esa acción solidaria entre nosotras. Entonces, con todo esto continuamos, y de esta primera escuela de formación que se formó a más de 200 mujeres de la Amazonía, de Morona, Santiago, 50 del sector Shuar, con Dalia Moncayo, hizo posible justamente que las mujeres despunten a participar en la arena política. Y el siguiente año de la escuela de formación, las mujeres ya se candidatizaron para ser consejeras provinciales. ¿Se acuerdan que antes se elegían consejeras provinciales? Pero también para ser concejalas, ¿no? Hicieron una marcha con distintos colores de camisetas, iban caminando por la principal ciudad de Puyo, por la calle Atahualpa. Qué hermoso que fue, por primera vez unidas indistintamente del color de la camiseta política. Les dejo la pregunta: ¿cuánto estamos dispuestas nosotras a ceder para hacer unidad de acto como mujeres, indistintamente si es que hay ideología o del pasionismo de un partido o movimiento político? Les dejo esa pregunta para que cada una lleve de tarea a responderse en el tiempo. Pero también nosotras lo que hemos hecho es, más adelante, ya ser parte de la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, y antes de eso con la MUV me engancho con la unión, con la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Rurales, y eso hace posible precisamente el que ahora yo sea su secretaria ejecutiva después de tantos años, desde el año 2017 oficialmente y antes como encargo. Pero entonces, cuando nacen después de eso los gobiernos parroquiales para las más grandes, como Marieta,
Y para las que están acá, como mi doña María Quiroz, a la que le quiero mucho porque es una compañera de camino. Mireya Lara, que estás por acá. ¿Dónde estabas, Mireya? Te vi por ahí. Y varias, la compañera del Guayas y todas, muchas otras que están por acá. Hizo posible que en la Constitución del 98 fuéramos ya activistas para ir a Quito a buscar cómo sensibilizar para poner el derecho a la participación política de las mujeres. Y claro, logramos que entre por una transitoria, parece que la 27, con el 20% de participación de las mujeres, de manera alternada. Pero ¿cómo vieron eso? Alternada, por ejemplo, en Quito sí son 15 concejalías, las 15 principales concejalías estaban encabezadas por hombres y las suplentes eran las mujeres. O les daban los 10 primero a los hombres y las últimas 5 a las mujeres para que no ganemos, para que no ganen. Y eso fueron manipulando. O sea, somos testigos de esa historia y de ese cómo se ha hecho. Pero finalmente eso sirvió para cuando reforman la ley de elecciones en el año 2000, poner el 30% de base, creciendo de 5 en 5 en cada elección general, hasta que lleguemos al 50-50. Cuando vamos a la elección, a la Constitución del 2008, como éramos campeonas en el Ecuador poniendo y sacando gobiernos, pone gobierno, saca gobierno, pone gobierno, saca gobierno. 10 años después ya teníamos el 50-50 y con el 50% llegamos a tener el 37.5% de mujeres asambleístas en Montecristi, compañeras. Esa es la historia. Y ahí les dijimos a Minta Buenaño y otras, cuidadito con que se baje una sola letra de lo que hemos logrado en la del 98 y cuando ya entró esto de la participación política. Y creo que la del 98, regreso a la del 98, marcó 3 grandes pautas para mí humildemente, mi análisis. 1, la participación política de las mujeres. 2, el reconocimiento, no es que le ponga el orden de los factores, no altere el producto. 2, el reconocimiento de un país plurilingüe, pluricultural, que fue tan duro para que los movimientos y pueblos, nacionalidades indígenas fueran reconocidos sus derechos, pero entró en la del 98. Y 3, elevar a la categoría de gobierno seccional autónomo descentralizado, decía el articulado, de los gobiernos seccionales autónomos descentralizados, prefecturas, municipios, juntas parroquiales. Para las que son abogadas, yo no soy abogada, pero así rezaba en el texto. Y eso hace que en el 2000 nos llamen a conformar las listas de candidaturas para los gobiernos parroquiales. Sin ley, sin reglamento, sin un escritorio, sin una hoja de papel, sin nada, ninguna cuenta bancaria. Levantar de cero la institución y la institucionalidad de los gobiernos parroquiales. Con mucho esfuerzo, pero defendimos y dijimos, con plata o sin plata somos gobiernos descentralizados. Y nos organizamos y eso hizo que el 20 de octubre del 2000 salga la ley orgánica de juntas parroquiales. Y el 21 de septiembre del 2001 sale el reglamento a la ley orgánica, luchando, saliendo desde las parroquias para poder hacer ese trabajo. ¿Acaso que era fácil? Ahora me entristece, soy sincera ante ustedes. Y si están aquí de los gobiernos parroquiales, no se resientan. Pero he visto con mucha tristeza lo que nació como el objetivo superior de elevar la calidad y condición de vida de la ruralidad, se ha partidizado, se han corrompido, no digo todos y todas, pero están corrompidos, están parcializados y están usufructuando de ese espacio en vez de ser lo que tenía que ser. Entonces, pero ahí nosotras tenemos que ser pioneras, tenemos que ser mensajeras de no seguir la corriente a lo que no está bien, sino que tenemos que ser mensajeras de paz. 2 minutos. Cuando a mí me pidieron cuando a mí me pidieron ir a la Universidad Andina Simón Bolívar, que ayer hablábamos con alguien que nos reunimos en la noche para un encuentro internacional sobre derechos humanos y me pidieron hablar sobre la participación política de las mujeres rurales, yo había dicho que hasta ahí nosotras éramos solamente objetos políticos. La ruralidad era netamente objeto político. No nos contaban, no nos veían como actoras políticas, como beneficiarias. Y llegamos con la Constitución
con la ley y con la Constitución a ser electas, a participar de la democracia, pero con frenos. Para los que se han cabalgado en un caballo, el freno detiene y se hace con el caballo, con la yegua, lo que nosotros queremos. Por eso es que la ruralidad hasta ahora no alcanza a tener una verdadera representatividad, y principalmente nosotras las mujeres. Porque desde el principio, el 89% de las candidaturas de las 750 juntas parroquiales que fue en ese momento, fueron encabezadas por varones, y por lo tanto apenas llegamos 160 mujeres en todo el Ecuador a ser parte de las presidencias de los gobiernos parroquiales. Solo 160 de 750. Ahora son más de 820, pero aún se mantiene la misma línea. Siguen siendo pocas las mujeres que llegan a ser presidentas o vicepresidentas de los gobiernos parroquiales. Y claro, se abrió también el camino para las concejalías rurales, pero seguimos en mucha desventaja. Voy a cerrar hasta ahí esa parte, a lo mejor para algunas es cansado y aburrido, pero es parte de la historia. Es parte de la historia. Gracias. Pero les quiero hablar de otro tema. Todo eso que se había hecho me llevó a ser parte de la red latinoamericana. Y fui al primer encuentro latinoamericano y del Caribe de mujeres rurales en el año 96. Saqué pasaporte, me embarqué por primera vez para ir a Fortaleza, Brasil. Y luego he estado en el segundo ENLAG en Tlaxcala, México, en el 2005. Y en ese encuentro nos nombran al Ecuador, de entre Panamá, Ecuador y Argentina, el país sede del tercer ENLAG. Y me correspondió ser la coordinadora nacional e internacional del tercer ENLAG, que se hizo en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, y aquí tenemos a Jimena, que es testiga, que con el prefecto de ese momento, nuevito, Giovanni Benítez, apoyó para hacer el tercer ENLAG, con 270 mujeres rurales de 16 países. Y luego fuimos a Panamá al cuarto ENLAG en octubre del 17. Apoyé durísimo para que eso se haga, y luego en Panamá se elige a Chile por mayor votación para que sea la sede del quinto ENLAG. Pero con esto hemos avanzado, y desde el tercer ENLAG salieron dos grandes frutos de lo que ha sido el camino de la red LAG, porque la red LAG nace en San Bernardo, Argentina, en el 90 para generar espacio para las mujeres del campo, que no teníamos espacio, porque en los encuentros feministas y internacionales de mujeres solo estaban las élites y no había una sola mujer del campo. Por eso Vanette Almeida, que es otra de las grandes mujeres que pensó en nosotras, así como Matilde es Vanette Almeida para nosotras, ella creó este espacio para nosotras. Y por eso es que desde la red LAG fomentamos mucho también todo esto de levantar a las mujeres rurales, principalmente a la gente más humilde del campo. ¿Y qué hemos hecho entonces ahora? Desde el tercer ENLAG sacamos dos grandes resultados, entre otros, una agenda política con 5 ejes temáticos: tierra, producción y trabajo, agua, nacimiento, vida y muerte, violencia y derechos, participación ciudadana y política de las mujeres rurales, comunicación comunitaria y TICs. Y ahora para el quinto pusimos cambio climático. Pero también lo otro que salió del tercer ENLAG del Ecuador, modestia aparte, que debemos enorgullecernos todas las que estamos acá y las que nos siguen a través de las redes sociales. Un sueño mío que se lo había dicho a la querida Vanette en el 2006 en Sao Paulo, mientras escribíamos la historia muy linda con 22 mujeres de Latinoamérica de la que yo fui parte. Yo le pedí a Vanette Almeida, querida Vanette, pidamos a las Naciones Unidas que declaren la década de las mujeres rurales para poder vivir mejor en el campo. Pero Vanette, con su gran corazón y su gran sonrisa, me dijo: ay, mi Luz, eso es muy difícil. Yo callé, no la contradije por respeto, pero seguí pensando que mis abuelas siempre decían: difícil, sí, imposible, nada. Y cuando me correspondió abrir el tercer ENLAG en el Ecuador, en Santo Domingo, es eso lo que yo manifesté. Queridas compañeras, bienvenidas al Ecuador. Les propongo que de este ENLAG podamos sacar una propuesta conjunta, el pedido de la declaración de la década de las mujeres rurales. El 5 de marzo fue eso al abrir el tercer ENLAG, y el 9 de marzo de ese mismo año sale en la declaración final una declaración con 16 puntos enumerados y uno no enumerado, que dice: se pide a las Naciones Unidas que declare la década de las mujeres rurales como un justo resarcimiento por los años de exclusión y olvido. Eso hemos trabajado muchísimo hasta que llegó la pandemia. ¿Y saben qué hicimos?
En la pandemia dijimos, nos pueden impedir a las ciudades, pero no nos pueden paralizar ni la mente y el corazón. Y por eso apoyamos a Verónica el proyecto de las escuelas de formación del confinamiento al empoderamiento. Pero también nosotras, como Red LAG, se hizo la escuela 2020-21 con 14 países, y eso nos sirvió de puntal precisamente, y decidimos el 15 de octubre del 2021 lanzar el inicio de la década por nuestro propio esfuerzo como un acto de incidencia, y para eso, estratégicamente, porque Dios es grande y nos ilumina, nombramos embajadoras y embajadores, madrinas y padrinos de la década de las mujeres rurales. Ahora tenemos 150 personas desde París hasta París, Roma, España y casi todos los países de acá de la América Latina. Y pedimos por escrito, dicen nota en Panamá, en fines de enero, al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Panamá, que era uno de los embajadores del señor ministro, que sea el canalizador ante el gobierno panameño para que sea el Estado panameño el que lidere el pedido oficial de la década de las mujeres rurales ante la OEA. Ellos lo hicieron en octubre del 2022 y ¿saben qué? El 23 de junio del 2023, porque la doctora María Inés Castillo, que era la presidenta de la CIMOEA, fue al quinto ENLAG y nos dijo en abril, el 25, habló ella el 25 de abril del 23, y dijo, esto tiene que salir en junio. Y yo decía, Dios mío, nos queda 2 meses para salir de la década, me parecía mentira. Pero Dios es grande y está de nuestro lado. Y entonces eso hizo posible que el 23 de junio de 2023, a las 6 de la tarde, en la OEA declarasen el decenio por los derechos de todas las mujeres, las adolescentes y niñas de los entornos rurales de las Américas. 2024-2034. Y también quedaron de designar un día de la ruralidad. Y el 17 de abril pasado, la OEA vuelve a reunirse y declara el 17 de abril, de aquí hasta 2034, y debe ser ya para siempre, el Día Interamericano por los Derechos de las Mujeres, las Niñas y Adolescentes Rurales. Así que este decenio les pongo en sus manos, queridas compañeras, para que ustedes hagan suyo, para que ustedes puedan usarlo desde el poder político, señora viceprefecta, como un instrumento para decir, por esto hay que llegar a la ruralidad. ¿Y saben por qué? Porque si dicen que en el 2025 millones de personas morirán de hambre en el mundo, hoy les decimos tienen que volver los ojos al campo, pero no solamente de turistas, ni de campaña, sino que tienen que llegar con planes, programas y proyectos para dignificar la calidad y condición de vida de las mujeres rurales, de las niñas. ¿Sí? Así que ahí les invito a hacer esta gran minga. Muchas gracias, me he pasado unos minutos, pero ha valido la pena porque no todos los días nos podemos escuchar. Gracias por su paciencia y las invito a ser parte de esta gran minga, como decimos en el Ecuador, para que nuestras niñas de hoy sean las mujeres de mañana, produciendo en el campo para alimentar al mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas